Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo número 3 de Cocinando con el Manu. Hoy os voy a hablar de lo que serían los marinados y adobados, que viene a ser lo mismo. Eh, la técnica de adobados y marinados es ancestral, lleva muchos años que esa técnica se ha usado. Básicamente el objetivo del marinado es conservar el máximo de tiempo posible las carnes, las verduras, en una época que no había nevera, ¿vale? Se dependía básicamente del lugar, del sitio, de la temperatura que teníamos, de los utensilios y los recursos que teníamos en la zona para poder conservar la comida lo máximo de tiempo posible. El procedimiento es fácil, ¿de acuerdo? Es fácil. Básicamente es sumergir una carne o una verdura o un pescado, ¿vale? Un producto en una salmuera o en un producto, en un líquido que esté especiado, ¿no? Que tenga muchas especias, que sea fuerte, realmente en general es un sabor fuerte para poder conservar, eliminar todo de cualquier microorganismo que pueda afectar a nuestro producto, ¿no? Pensad que a la larga este producto acaba fermentando. Por tanto, también hay lo que sería la técnica de fermentación, que se usa muchísimo en Asia, sobre todo en Corea, por ejemplo, el kimchi, perdón, que sería lo que es la col fermentada, que se usa muchísimo, es una técnica que ha salvado muchas vidas en esa época, en época de hambrunas, ahí en Corea, y que se ha convertido esta técnica de conservación en el plato nacional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí en Europa, en España, también se usa, sobre todo el salado, lo que sería los, eh, los productos que serían conservados en vinagre, en salmuera, hasta mismo el salado también puede servir, pero aquí ya hace parte de lo que sería el secado, no el marinado, pero sí que tiene la misma técnica, el mismo objetivo de conservación del producto, ¿no? En este caso es un secado, puede ser ahumado con sal, ¿vale? Pero el que hablamos hoy es el marinado, que es sumergir en un líquido que sea más ácido, que sea más salado, etcétera, ¿no? Os voy a presentar dos recetas. Una que las tenemos estas dos recetas, las tenemos en el canal Cocinando con el Manu, que la semana que viene saldrán. Cada semana, el martes y el jueves, lo más posible, lo que se pueda. Se saca cada semana dos recetas de técnicas básicas para aprender a cocinar. Y en este caso, la semana que viene os dedico lo que sería la técnica de marinado y adobado, que es lo mismo. La única diferencia son primero las cantidades y segundo el objetivo, que es uno es sazonar y el otro es conservar, ¿no? Entonces el primero sería el que saldrá el martes que viene, serán unas costillas que están marinadas, unas costillas de cerdo marinadas, acompañados con unos espárragos con gambas. Es un plato muy fácil, muy simplón, muy sencillo. Es para aprender a cocinar, ese es el objetivo. Y os daré la receta siguientemente, que serían para
En este caso, normalmente hago las recetas para 8 personas, porque en casa somos 7 y hacemos las recetas para 8. Pero solamente con tal que contéis la mitad de la receta que os digo, ya tenéis la receta que queráis, ¿no? Para vuestra familia. En este caso, hoy, en esta, en esta, en esta receta haremos para 4 personas. Contaremos y apuntad 600 gramos de costilla de cerdo troceada, más bien troceada, cortada según el sentido del hueso, sal, pimienta, pimentón rojo y picante y un poquito de romero. Esta será la base del sazón para el marinado. Una buena copa de vino blanco, rosado o tinto, como queráis. Aquí, ojo, porque según la tonalidad del vino tendréis un color más fuerte, un sabor más intenso también si es un vino tinto. Pero aquí es el objetivo que queráis, ¿vale? Lo más normal es vino blanco, para que sea un color neutro. Y le pondremos un chorrito de aceite de oliva para ligar todo. Y aparte serían los espárragos. Yo, como sabéis, como tengo una familia muy grande, uso mucho los congelados, pero sobre todo con productos frescos, no procesados. Entonces yo he usado una bolsa de 500 gramos de espárragos con gambas, que también lo podéis usar frescos también. Tenéis los espárragos, simplemente hay que limpiarlos, cortarlos a daditos, quitarles los filos. Si por ejemplo tenéis los espárragos blancos, pues es limpiar un poquito los hilos, la parte de fuera, que sería pelarlos, ¿vale? Se cortan en trocitos y se ponen en una sartén y lo vamos salteando y después le ponemos un poquito de agua para que se vayan hirviendo poco a poco, ¿vale? Y cuando ya estén más o menos a punto de estar tiernecitos, le añadimos las gambas. Pueden ser gambas ya peladas o gambas, digamos, con su casca, pero después ya sería ideal poner, si son cascas, sería ideal hacer primero un salteado de las gambas, se retira las gambas, se pone los espárragos y se deja cocer los espárragos con el saborcito de la gamba. Os lo recomiendo, es la mejor manera de disfrutar de la gamba con los espárragos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso es espárragos con gambas que ya están congeladas, se ponen en la sartén, sal, pimienta, aceite y lo dejamos cocer hasta más o menos unos 20 minutos para que el espárrago esté no al punto, preferiblemente pasado, porque nos dará un juego muy chulo para comernos estas chuletas, estas costillas, ¿vale? Marinadas. Entonces, cuando el procedimiento es muy fácil, vamos a adobar la carne, la dejaremos en reposo durante como mínimo media hora, mínimo. Lo ideal sería 1 hora, 2 horas. Cuando más tiempo, más la carne se va ablandando, se va, digamos, chupando todo el sabor que le hemos puesto, ¿vale? Por lo tanto, es preferible que cuando más tiempo esté, mejor será, ¿de acuerdo? Y lo coceremos esta carne al horno. Siempre uso el horno básicamente porque como hay tanta gente, el horno es un aparato muy usado, muy apreciado y quita mucho tiempo sobre todo. Ahora bien, hay que saber usar el horno, por tanto vamos a usar este horno en la función ventilación y lo coceremos a unos 200 grados unos 40 minutos.
siempre, y os recuerdo que va a juego, va dependiendo, el tiempo va dependiendo, el tiempo y la temperatura también, va dependiendo sobre todo de la pieza, que sea muy grande, más pequeña, que lleve hueso o no lleve hueso. Pensar que cuando la pieza es más grande, la cocción se requiere más tiempo. Si ponemos la temperatura muy fuerte, tostaremos la parte de fuera, pero la parte de dentro se quedará crudita. Por tanto, aquí deberemos saber en qué punto queremos esta carne. Pensad que esta carne está marinada, por tanto, interesa que hagamos primero una cocción rápida, o sea, un fuego fuerte, para que se contenga todos los juguitos adentro, ¿no? Por tanto, a 200 grados, 40 minutos sería bueno, ideal, ¿vale? Quizás ponerlo a 230 al máximo durante unos 10, 15 minutos y después bajamos la temperatura a 200 o hasta 180 también sirve y dejarlo cocer el resto de la cocción para el objetivo de concentrar estos jugos. Pero como queráis, el proceso fácil para comenzar a para comenzar a cocinar es 200 grados, la media, y lo coceremos durante media hora, 40 minutos. Con esto es suficiente. Veréis que los jugos van saliendo de la bandeja, se van chispeando, se van tostando. Pensad que este juguito no lo tiréis para nada, se servirá para acompañar por encima de la carne o hasta mismo que también el objetivo sirve la salsa para acompañar también las verduras, ¿vale? Pues cuando adobamos, pues lo hacemos así, en un bol, la carne, sazonamos primero la sal, siguiente la pimienta, los pimentones y la copa de vino y por último el aceite de oliva o aceite de girasol, como queráis, y lo mezclamos bien y lo ponemos y reservamos a la nevera. Aquí puntualizo, según la cantidad de carne que queráis, según el tiempo que queráis ponerle. No solamente falta poner una copa de vino, sino podéis llenar mitad o el vino entero. Quizás con mucho vino es demasiado, ¿no? Pero poned mitad de vino y mitad de agua para llenar a cubrir esa carne si os interesa que esté mucho tiempo o queráis guardar esa carne mucho tiempo, en este caso en 1 o 2 días, bien tapado con papel film, o hasta mismo 3 o una semana lo sumo, si realmente son piezas muy grandes, para conservarle que queden bien melosas, ¿no? A partir de aquí directamente al horno y cocerla siempre mirando el tiempo, el grosor y la temperatura del horno. Hacerlo siempre en el tipo de ventilación, que sea convección en el horno, por el hecho que si lo hacéis en horno normal, la radiación que os da lo que hace es quemar rápidamente la carne y quedaría muy seca. Por tanto, la ventilación lo que hace es subir poco a poco la temperatura interna de la carne y se seca menos, ¿de acuerdo? Si veis que las piezas están muy hechas o poco hechas y queréis evitar de que no se seque mucho, podéis ponerlo un papel de aluminio por encima, lo tapáis y que se acabe de cocer al vapor con sus propios jugos, ¿vale? Nada, para servir el servicio es muy fácil, plato plano, ponemos los trocitos unos 3 trozos de costilla, a parte de adelante y a parte de atrás un poquito de esos espárragos con gambas.
Podemos ponerle la salsa por encima, un chorrito de aceite si queréis, si queda muy seco, pero yo creo que es más que suficiente. Es un plato, pensad que es consistente, es un plato que es fuerte de sabor. Por tanto, es ideal para estos días de invierno, no verano, y esto nos ayudará a elaborar un menú consistente y poder preparar unos platos más ligeros. Por ejemplo, entramos con un primer plato suave, al estilo ensalada, el plato contundente, que tenemos aquí nuestras costillas marinadas, y después un plato suave para aligerar el sabor potente que tenemos en la boca ya después de comer, ¿no? Bien, seguimos con el siguiente plato. Sería pues unas chuletas de cerdo que estarían adobadas con jugo de limón. Acompañaremos también con unas patatas a la pobre y os explico cómo se hace todo el proceso. En las chuletas, mismo procedimiento. En vez de dejarlos en un bol grande, lo dejaremos en una safata, en una bandeja honda, que sea un poquito alta. Ponemos sal, pimienta molida, hierbas provenzal y aceite. 3 limones, os lo digo para que apuntéis la receta. 3 limones, 12 chuletas de cerdo, eso es para hacer el adobado. Y acompañaremos las patatas a la pobre, unas 12 patatas grandes, 6 cebollas, sal y pimienta molida. Esta receta ya sí que sería para 8 personas. ¿De acuerdo? Entonces la elaboración sería lo mismo. Bandeja, le ponemos sal, pimienta y las especias provenzal en el fondo, un poquito de aceite. Estiramos las chuletas, volvemos a alinear por encima y el jugo de limón que lo ponemos por todos los lados, por todos los sitios de la chuleta. Lo dejamos reposar una media hora, ¿de acuerdo? Y de aquí volvemos a girar la chuleta y le echamos otra vez un poquito más de jugo de limón. Dejamos reposar una media horita más y veréis que el resultado cambia la vista. Las chuletas quedan blanquitas. Es normal, el adobado, hay varios adobados, os recuerdo que también hay adobado de pimentón, ¿vale? Pero el adobado en lo que sería en limón, sería en vinagres, en productos que serían en ácidos, lo que hace es quemar la carne, es hacer una primera cocción a la carne, ¿no? Pensad que también tanto la carne como verduras, hongos, lo que queráis, se puede hacer una conservación en vinagre. Lo que pasa que, claro, no es muy recomendado guardar la carne en vinagre o en limón, porque realmente cuece la carne y el sabor queda muy, muy, muy ácido a la larga. Por lo tanto, el adobado es un marinado, pero a corto plazo, simplemente para dar sabor, ¿vale? Para aderezar el sabor de la carne, ¿no? Entonces, el limón lo acompañaremos con las chuletas. El limón le va perfecto a la chuleta de cerdo. Ya os digo, probarlo porque está rico, rico. Y lo que vamos a darle es, como mucho, una hora, como mucho, 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 de adobado, simplemente para que cambie el color, como si fuera... también tenéis otra receta que son el seitó, que sería el seitó con vinagre, que también es el mismo objetivo. La diferencia que el seitó, no sé, para mi gusto es más, cuanto más tiempo, más ácido, más bueno está este seitó.
y más gusta, ¿no? En este caso la carne es diferente, ¿vale? En la carne es un sabor muy fuerte, no se adapta mucho, pero en el pescado sí, ¿eh? Entonces le daremos ese tiempo y justo cuando haya cambiado el color de exterior, que quedará blanquito, lo ponemos directamente al horno. Más o menos el tiempo de cocción será a 200 grados unas 30 minutos, más o menos, como mucho, porque pensad que el cerdo se cuece bastante rápido, no tiene grasa, por lo tanto quedará esa chuleta quizás un pelín secas. Por lo tanto hay que vigilar hasta a lo sumo taparlo si queremos conservar un poquito de ese juguito de la carne. ¿Vale? Seguimos con la guarnición, esas patatas a la pobre. Entonces lo mismo, usaremos el horno, bandeja honda, limpiamos y cortamos las patatas. En este caso vamos a usar una técnica que se llama biage, que se llama corte diagonal, que me encanta hacerlo con las patatas de la pobre porque tienen es un corte a 45 grados de la plancha. Prácticamente, si lo hacemos bien, si mantenemos esa distancia de altura y grados, conseguimos que prácticamente todas las partes de la patata queden a media luna, como si fueran las deluxe, las patatas deluxe. Y al tostarlo al horno, lo que conseguimos es que las puntas están más finas, se queden tostadas como si fueran las patatas fritas, y la parte más gruesa quede melosa. Entonces tiene una textura que es muy interesante, ¿vale? Entonces le pondremos sal, pimienta, un poquito de aceite. Ojo, podéis ponerle también un poco de mantequilla para darle un sabor diferente, un sabor más mejorado, pero lo haremos fácil. Le pondremos esos tres condimentos, le ponemos primero esa capa de patata y después cogeremos las 6 cebollas, las limpiamos, las cortamos por la mitad y fileteamos en largo y cubriremos otra capa por encima de esa cebolla, sal, pimienta, un poco de aceite y lo tostaremos o lo hornearemos durante 40 minutos más o menos hasta ver que nos guste el tostado. Entonces a la mitad del tiempo de cocción, que ya veréis que la parte de la cebolla, hay una parte de la cebolla que está tostadita. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar de abajo para arriba, mezclar otra vez y volverlo a acabar de cocinar. El objetivo es que no se queme la cebolla, evidentemente, pero es que quede tostadito. Por tanto, el principio que se quede tostadito ya les interesa y después acabamos la cocción para evitar que no se tueste ni se queme lo que quede de cebolla, ¿vale? Entonces, al hacer esto conseguimos, aquí lo veréis en el vídeo la próxima semana, el jueves exactamente, veréis que la patata queda tostadita, como si fuera una patata deluxe, pero un tostado limpio, firme, con la cebolla que está medio tostada y blanquita ya hecha. Está perfecto, está perfecto. Ya veréis que encontraréis un equilibrio en ese sentido. Cuando comáis esa chuleta que es al limón más la patata, todo liga. Es muy interesante, es una receta muy fácil de hacer, ya os lo digo, pero los sabores son interesantes, la unión de ese limón, de ese ácido, con la patata, con la cebolla que es dulce. Tenemos un agridulce muy interesante en este plato que es clásico
y que os va a encantar. Probarlo, probar la técnica, hasta mismo podéis estirar más el tiempo que queráis. Ojo con el sabor que queréis buscar. Si es muy ácido, prácticamente no lo podréis ni comer, pero sí que, por ejemplo, en verduras como los cogombres, como los pepinos. El pepino, por ejemplo, uno grande, lo podéis cortar por la mitad, quitar las pepitas, cortarlos en taquitos o en tiras si queréis, calentar un agua, una parte, más o menos contamos una parte de agua por una parte de vinagre blanco, lo calentáis bien, que quede hirviendo, lo introducís los pepinos dentro de los potes de cristal, los frascos de cristal, le ponéis esta salmuera de vinagre, tapáis en caliente y dejáis enfriar en la nevera. Y ya tenéis unos encurtidos fácil de hacer y durará semanas para que podáis acompañar a vuestros platos de pica pica, vuestros entrantes, a las hamburguesas, lo que queráis. Este es un ejemplo de muchos de lo que sería un marinado. Simple y llanamente, los encurtidos es lo mismo, es la misma técnica. Podéis hacer también, por ejemplo, verduras, cocerlas, por ejemplo, unas zanahorias, la podéis cocer y de aquí poner la misma cantidad. Vinagre, una parte de vinagre por una de agua, y lo mismo, tenéis las verduras media cocidas al punto y os mantiene el tiempo de conservación gracias al vinagre. También los hongos también igual, podéis coger el hongo, cocerlo, darle un buen hervor, que estén ya bien cocidos, se cuelan, se ponen en los frascos y le podéis poner el vinagre. También podéis echarle esa parte del agua de cocción, que es el que dará también sabor a esta salmuera, ¿vale? Y lo mismo, es la misma técnica. Entonces podéis probar, conservar los frascos que tengáis de productos que tengáis de olivas o de lo que tengáis de tomate fritos si son frascos de cristal, conservarlos y usar esta técnica para poder conservar vuestros productos que hacéis en casa, vuestros productos caseros, porque así tendréis vuestra cocina, no la cocina de los demás, aprenderéis vuestra cocina, vuestro estilo, que será perfecto para vosotros, ¿vale? Más adelante os enseñaré con el mismo producto, con la misma técnica. También tenéis la técnica de los confitados, que básicamente viene a ser lo mismo, pero en este caso se usa azúcar. El azúcar también es un conservante bastante potente, evita que el producto esté en contacto con el aire, que es el aire lo que hace es secar y fermentar o producir la fermentación de los productos. Pensad que las bacterias de la comida necesitan aire para poder vivir y reproducirse. Por lo tanto, si no llega ese aire, y eso es gracias pues al limón, a los ácidos, a los azúcares, la bacteria no se reproduce, por lo tanto no hay una fermentación y por lo tanto en conclusión el producto se queda lo más inerte, neutral posible, ¿no? Por lo tanto conseguimos una conservación a larga durada, ¿vale? Y ese es el objetivo, o era el objetivo antaño de nuestros abuelos, de poder conservar la comida, ¿no?
También tenéis otra variante, como os he hablado antes, la sal, el secado, por ejemplo las butifarras, los fuets, todo lo que sea embutidos. Todos estos embutidos eran carnes que están secadas al fuego para evitar que el contacto justamente sería al revés. O sea, secamos el producto para que las bacterias, que son buenas, no son malas, las bacterias de nuestros productos no proliferen, no se reproduzcan porque les falta agua, ¿vale? Entonces el producto se queda completamente seco y aguanta mucho más tiempo de lo normal, semanas, hasta un mes o más según el procedimiento que usemos el producto. La sal también es una de los productos que hacen conservar las carnes y el pescado. Hacemos lo mismo, quitamos el agua, quitamos una de las partes de agua que son más importantes para poder evitar que la bacteria del jamón, por ejemplo, se pueda reproducir y por tanto la carne esté aún consumible, ¿no? El congelado pasa lo mismo, congelamos el producto para evitar que las bacterias puedan reproducirse, porque no se pueden reproducir a bajo cero. Por tanto, el producto dura meses, ¿de acuerdo? Pues es el mismo objetivo. Técnicas de conservación hay unas cuantas. Las que más usamos, una de ellas es el marinado y el adobado, que viene a ser lo mismo, pero a corto plazo. ¿De acuerdo? Pues entonces probad estas dos recetas, la chuleta de cerdo al limón con patatas a la pobre y nuestra costilla marinada con espárragos y gambas. Probadlo, no os va a defraudar, ya os lo digo. Mejorar la técnica también, porque pensad que tener productos nuestros ya nos hace ser orgullosos de nuestra cocina y de nuestro saber, pero también al probar diferentes cositas nos ayuda a tener una despensa preparada para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bueno, un placer. Nos vemos al próximo podcast que os produzca y veremos más cosas más fascinantes. Para la próxima ya veremos lo que serían los confitados y os va a encantar, ¿de acuerdo? Un abrazo y sed muy felices.